Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío y yo te subo el traje, llevo de tu río y con mi dedito te hago remolino y tu montañita la convierto en volcán y con mi lengüita la le voy a sacar y te hago mía, mía, y te hago mía. Empecé por tu boca y se estaba en tu cuello, aterriza en tu bolsillo y empecé de nuevo. Y me disculpas si sientes que me estoy calentando, no quieres tan obsesiva, pero intentas dejarme. Y tu montañita te la convierto en volcán. Y con mis truquitos la le voy a sacar y te hago mía. Si te complazco, si tú me das eso, tocar cari, si me permites todas tus fantasías, te las puedo cumplir. Yo te complazco, si tú me das eso, tocar cari, si me permites todas tus fantasías, te las puedo cumplir. Y te hago mía.
Azul FM está en línea. www.radioazulfm.com. De barrio. ¿Qué tengo que hacer? Con el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames. Después del huracán viene la calma, solución para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir, logro enfocarme, solo pienso en ti. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a pasar no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Dime que tengo yo, quizás dime nuestro amor, no escondas nada, dímelo. Busquemos ya la solución, libérame de esta prisión, busquemos ya una forma con el mundo. Buenos días a todos. Hola, buenos días, Lick. Licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lick. Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión de Derecho Laboral. Hoy vamos a hacer la dinámica siguiente. Vamos a dar un resumen de la clase 1, como un repaso, y luego vamos a entrar en la clase 2 para al final aclarar algunas dudas sobre el trabajo que ustedes tengan para el 23 de agosto, que es la fecha de presentación. Si hay alguna duda para estructurarlo, elaborarlo, pues, al final podemos aclararlo. No sé si tienen alguna pregunta ahorita. ¿Cómo empezamos? Buenos días, licenciado. Yo me acabo de incorporar. No sé de qué estaban hablando. ¿Podría volver a repetir, por favor? No más solo dando la introducción de la indicación de la clase, que la vamos a dividir en dos partes. La primera es un repaso y la introducción de la clase de hoy. Un repaso de la clase anterior y vamos a ver un poco de la clase de hoy. No la vamos a terminar, pero sí vamos a ver un buen resumen. Y la segunda parte es sobre preguntas, consultas que puedan hacer ustedes sobre el trabajo final, del laboratorio número 1. El laboratorio número 1 va a ser presentado, saben ustedes, el 20. Entonces, hay que aclarar sobre algunas situaciones, nada más. Y estamos listos para empezar. No sé si estamos listos todos ya. ¿Ya estamos todos? Ok, Lick, gracias. Bueno, Buen día, licenciado. dígame, ¿cómo está? Estamos aquí esperando. Listo. Eso, gracias. Bueno, Lick. Tenemos varios minutos de estarlos esperando a varios. El fenómeno que yo les planteaba la vez pasada, el fenómeno de los quehaceres de la casa, parece una broma, pero la verdad que eso nos atrasa bastante. Por eso damos estos minutos de gracia. Sin embargo, estamos listos todos. Bienvenidos a esta segunda sesión. Vamos a hacer un resumen de la clase del domingo antepasado sobre el derecho laboral y
vamos a aprovechar de dar la introducción del derecho colectivo. Saben que el derecho laboral tiene un origen histórico, un origen trascendental. Ha avanzado como los demás derechos. Lo único que no fue reconocido como los demás derechos con una historia bastante temprana, sino que el derecho laboral ha sido reconocido con una época bastante corta, o sea, por eso se le llama derecho nuevo. Sin embargo, en la práctica, el derecho laboral es de los más viejos que hay en la práctica, en la historia. El derecho laboral también, también sabemos de que es un derecho que tiene una característica sui generis, les decía la vez pasada, porque admite actividades públicas y admite actividades privadas. Actualmente se configura el derecho laboral en una entidad de área social, como se lo planteaba anteriormente y como lo reconoce la Constitución desde el artículo 31, donde están los derechos sociales, 32 hacia adelante. Los 4 elementos sociales de la Constitución que reconoce, ahí está el derecho laboral. Entonces, esto es lo que hablamos la vez pasada. Hoy vamos a hablar del derecho colectivo. Como el derecho laboral tiene 2 ramas, el derecho individual por un lado y el derecho colectivo por el otro, aunque otros autores hablan de derecho sindical, otros autores hablan de derecho social también, pero el derecho laboral tiene esas dos ramas. El derecho colectivo del trabajo también tiene su historia. Y este derecho colectivo data desde años antiguos, también años anteriores. Bueno, siglos anteriores podemos decir, porque el derecho colectivo se dice que para reconocer el derecho laboral, fue el derecho colectivo que le dio nacimiento. Y antes de la Revolución Industrial, un siglo antes de la Revolución Industrial, el derecho colectivo existía sin haber sido institucionalizado. El derecho colectivo existía y quien le dio vida fueron los artesanos. O sea, la nueva burguesía, los nuevos dueños de las empresas que aparecieron en aquella época de la Edad Media. Esos artesanos se organizaron para reclamar derechos, para con el rey, para con el principado, para con el monarca. Entonces, esta organización de artesanos, que eran los nuevos empresarios que habían de la época, dieron origen a los sindicatos. Y por eso se dice que ahí nace el derecho colectivo, en la Edad Media, con la organización de estos artesanos. Se sindicaron. Ellos le dieron origen a ese concepto y ellos le dieron origen al derecho colectivo. Pero más tarde se institucionaliza el derecho colectivo. Estamos hablando que cuando pasa la revolución industrial, al final es que se reconoce el derecho colectivo, mientras que durante la revolución industrial el derecho colectivo fue reprimido. Entonces, en esa época, las organizaciones de los trabajadores se ponían en contra de las organizaciones de los nuevos dueños de las empresas. Conquistaron algunos derechos, conquistaron muchos beneficios, pero no en sí eran organizaciones que los trabajadores tenían bien acentuado para ser reconocidos ante la empresa, ante el Estado. Fue nomás hasta el siglo XX donde se institucionaliza el derecho colectivo. Este derecho colectivo se institucionaliza con los 14 puntos de Wilson que propone este presidente. Woodrow Wilson propone 14 puntos para ponerle fin a la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial era una atrocidad tremenda en la época que inició. Entonces Wilson se le ocurre proponer ante las naciones europeas una salida, una alternativa al fin de la guerra, y propone 14 puntos. Entre esos 14 puntos de Woodrow Wilson, que fue por el año 1918, esos 14 puntos, en uno de ellos propone, en el punto 2, propone la libertad económica de los pueblos. Ahí encaja los derechos del trabajo, los derechos de las empresas y los derechos de la producción. Entonces, Woodrow Wilson fue el que propuso formalizar el derecho colectivo, pero no, el concepto no existía todavía. O sea, estamos hablando del reconocimiento nada más. Luego del reconocimiento en la Asamblea General de las Naciones que hubo después, un año después, en 1919, fue que las asambleas de los países organizados que ponen fin a la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, fue cuando reconocen un punto importante del reconocimiento del derecho, de los derechos de los pueblos. Ese derecho de los pueblos, incorporado a la Asamblea, empieza a nacer un embrión del reconocimiento social de las personas, pero no estaba sustentado. Se institucionaliza el reconocimiento de los pueblos, pero no estaba sustentado a qué puntos tenía que reconocerse la libertad de los pueblos. Entonces viene la Asamblea y empieza a definir que esos derechos se basaban en reconocer el derecho del matrimonio, porque sí existía el derecho del matrimonio, pero no estaba reconocido como una igualdad, sino como una imposición machista. Aquí se reconoce ya el matrimonio como una igualdad. Se reconoce el derecho del trabajo, que va sobre el derecho de los trabajadores a tener cierta seguridad y garantía en los establecimientos de trabajo. Y también se reconoce el derecho de la educación, se reconoce el derecho a la cultura. Entonces, en esta asamblea, que se le conoció como el Tratado de Versalles, se amplía el reconocimiento de los derechos, y ahí el derecho colectivo ya es reconocido, incrustado como el derecho del trabajo. Estos puntos del Tratado de Versalles, que son más de 300 artículos, casi 400 artículos, comprende unos compromisos de estas naciones de ponerle fin a los conflictos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, algunos pactos de algunos pueblos se sobreponen al derecho de tener ciertos dominios sobre otros pueblos. Los pactos de guerra, que este es otro tipo de actividad de los pueblos, se venían viendo desde épocas antiguas. Entonces, los pactos de guerra hacen que rompan estos compromisos los pueblos y empieza, ustedes se fijan, esto duró unos pocos años, después rompen estos pactos y se imponen los pactos de guerra y se rompen todos los acuerdos y empiezan la Segunda Guerra Mundial. Los derechos colectivos entonces se vuelven mucho más complicados porque si ustedes han leído esa parte de la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era una época industrial que se conoció como la producción en serie y la producción en masa. La producción en serie y la producción en masa determinó la contratación de personal femenino, no solo masculino. Entonces ahí se incorpora la mujer al derecho del trabajo. Entonces es la mujer que se incorpora a las máquinas de guerra, armamento de guerra y aviación y embarcación, y los hombres se van a la guerra. Entonces la mujer se incorpora al trabajo. Nace una nueva lucha de los trabajadores con los derechos de las mujeres. Entonces allí
se crea otra idea del derecho colectivo, que son los derechos de seguridad, salarios, jornada de trabajo y otros derechos que no estaban bien plasmados o estaban siendo abusados en derechos anteriores. Entonces allí las mujeres y algunos hombres que trabajaban en las industrias de la producción en masa y de la producción en serie, vinieron a complicar la situación de la producción, y la organización de los trabajadores se hace más fuerte, pero también es más atacada. El derecho colectivo es reconocido en esta época ya como la organización de trabajadores. Estamos hablando ya de la parte de la Segunda Guerra Mundial. En la primera se reconoce el derecho colectivo como el derecho de los pueblos, incrustado los derechos de la familia y de los trabajadores, la cultura y la educación. Hoy en la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocen el derecho del trabajo y algunas garantías establecidas para proteger a los trabajadores. Esta parte de la historia del derecho colectivo nos hace ver a nosotros de que aquí en Latinoamérica estamos hablando ahorita de Europa, pero cuando esto se traslada a Latinoamérica no se está viendo todavía un derecho laboral, un derecho colectivo muy definido, porque aquí todavía existe la sobreexplotación. Sin embargo, aquí en Centroamérica y Latinoamérica, los trabajadores sí estaban organizados. Ya habían aparecido algunas asociaciones de trabajadores, panificadores, zapateros, obreros artesanales. O sea, ya habían aparecido sindicatos. La fuerza de la organización de los trabajadores provoca que los estados le pongan atención a esta gran masa organizativa. Por eso la evolución del derecho laboral, así como el derecho colectivo, tiene varias etapas, ¿verdad? La primera etapa fue de represión, ¿verdad? La segunda etapa fue permisible de los estados, y la tercera etapa fue ya de organización más definida. Entonces, este derecho colectivo tiene esa historia a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Uno de los elementos importantes que hay que destacar desde el origen que aparece el derecho colectivo hasta hoy, hasta esta época del siglo XXI, es la controversia que tiene el derecho individual con el derecho colectivo. Esta controversia nace de los intereses individuales de los trabajadores, que choca a veces con los intereses colectivos del sindicato. El sindicato, desde sus orígenes, tiene varios intereses, y especialmente la mayoría son de intereses comunes de la organización de los trabajadores, pero se han desviado a intereses políticos de los partidos políticos y de las organizaciones políticas que aparecen en la época. Entonces los trabajadores van por el interés de la preparación política y no de la preparación económica y social de los trabajadores. Desde un origen ha existido ese problema. Entonces, el choque del interés individual de un trabajador con el choque del interés colectivo de la organización de los trabajadores siempre ha existido. Y este choque no define una, digamos, una claridad de que los sindicatos o las organizaciones de los trabajadores vean muy en claro el interés individual de los trabajadores. Entonces, esa controversia siempre ha existido. También podemos decir que a través de la historia, las organizaciones de trabajadores han evolucionado de una manera tan interesante, de que muchos trabajadores no solo están organizados a nivel interno, sino que están organizados a nivel internacional. Por eso existen las grandes ligas de organizaciones de trabajadores. A eso le vamos a llamar nosotros internamente en los países sindicatos, federaciones y confederaciones. Así se le llama la organización de los trabajadores. La primera organización de los trabajadores se le conoce como sindicato. La segunda organización, federaciones. Y la tercera organización, confederaciones.
Eso es dentro de los países. Fuera de los países se le llama las grandes ligas. Ahí están todas las confederaciones de los trabajadores a nivel internacional, y eso crea ya cerca de la década de los 60 del siglo pasado, crea la Organización Internacional del Trabajo, reconocida en las Naciones Unidas. Allí toma institucionalidad el derecho colectivo del trabajo dentro de las Naciones Unidas. Aunque ya estaba reconocido dentro de los estados en los años 50, pero ya en los años 60 aparece reconocido en las Naciones Unidas. Cabe decir que los derechos colectivos del trabajo a través de las luchas digamos, del principio de siglo de la Guerra Primera Mundial, eso hacia acá, hasta los años 50, fue de constante lucha, a tal grado que en los años 50 aparecen ya los derechos sociales del trabajo. El reconocimiento del derecho social del trabajo en los años 50, ya las mujeres y los niños aparecen también con derechos laborales. Entonces son las mujeres las que impulsan el proceso de reconocimiento social del trabajo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que aparezcan en la década de los 50 con los derechos sociales ya bien establecidos. Entonces, desde esa época, las constituciones de cada país reconocen los derechos sociales del trabajo. Por eso la constitución nuestra fue hasta los años, sí, en los años 50 reconoció el derecho del voto de las mujeres, y reconoce a la mujer como una persona productiva y de desarrollo y de cultura en el país. Y así le pasó en Latinoamérica. Entonces la mujer fue la que impulsó ese derecho. Y un ejemplo aquí en El Salvador lo tenemos a esta mujer indígena que lanzó su candidatura a la presidencia, que se burlaron de ella porque era una indígena. Y recuerden que los indígenas en esa época no tenían derechos bien establecidos como para accesar a un cargo público, pero ella se lanzó a la candidatura de presidenta de la República. Fue la primera mujer a nivel histórico de El Salvador de que tuvo ese atrevimiento, ¿verdad?, y ese alcance de lanzarse como candidata a presidenta. No gana, pero sí asienta un buen precedente sobre el derecho de la mujer. Entonces, ese es un parámetro para decir de que la mujer ya identifica sus derechos en esa época de los años 50. Esta señora es Prudencia Ayala, una mujer luchadora, y ha sido un ejemplo a nivel nacional. Y lo fue a nivel latinoamericano, porque ninguna mujer a nivel latinoamericano tuvo la fuerza, el valor de lanzarse como candidata a la presidencia. Se burlaron de ella, porque en ese tiempo solo los hombres tenían derecho a los cargos públicos. Entonces, disculpe, y la presidenta esta Prudencia Ayala, ella fue presidenta de El Salvador, ¿no? No, solo fue candidata. No ganó. Sí, no ganó, pero fue como una apertura, le abrió los ojos a las mujeres para que entendieran dónde estaban. Y esto fue en el año 50, dice, ¿verdad? Sí, es por la década de los 50. Por la década de los 50, el siglo pasado. Sí. Gracias. El derecho colectivo del trabajo, con esta poca historia que les he mostrado, ya podemos formar un concepto. Existen varios conceptos de derecho colectivo. Uno de ellos es el clásico. El derecho colectivo del trabajo, en un concepto clásico, se podría decir que es el derecho de las naciones. Un concepto clásico. El derecho que tienen las naciones en su libre disposición y organización de su población. El derecho de las naciones comprende también esa autonomía de darle rumbo a sus propios países, a su propia región, a su propia zona territorial. Entonces, el derecho a la educación, a la libertad de tener su propia cultura, sus propias raíces, su propio desarrollo económico. Eso comprende el derecho de las naciones.
pues el derecho del trabajo entra ahí, el derecho colectivo entra ahí también. Entonces se dice que un concepto clásico del derecho colectivo viene dado hacia el derecho de la libertad de las naciones, como un concepto clásico, al derecho de la organización de los estados. Entonces, pero un concepto moderno, ya un poquito más definido, el derecho colectivo es, después de que aparecieron estos clásicos del derecho, ya le dan otro giro, Cabanela, Chovenda, y todos estos clásicos ya le dan otro giro al concepto del derecho. Entonces también el derecho colectivo le da también un giro a un nuevo concepto. Entonces, se puede decir que el derecho colectivo es aquel conjunto o grupo de normas jurídicas que relacionan las situaciones, las actividades de el patrono con los sindicatos, o ya sean estos sindicatos de patronos con los sindicatos de los trabajadores. Ese es el concepto más moderno que podemos encontrar del derecho colectivo. Es un concepto bastante sencillo, pero en su actividad práctica es bien complejo. Entonces, este concepto nos dice a nosotros que es mucho un poquito más definido que el derecho clásico, porque este sí ya va dirigido a la mera organización de los trabajadores. Y ahí aparecen otros como este jurista Machicado, creo que es mexicano, que dice, voy a cometer el error de leérselo, dice, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores. El mismo concepto que acabo de dar. Pero ya no es de modo individual, dice Machicado, sino que de una manera colectiva. Entendiéndose que de la manera colectiva, derecho laboral es de la organización de los trabajadores y de la organización de los patronos, porque también los patronos están organizados. Aquí en El Salvador vemos una gran cantidad de sindicatos actualmente, pero también los patronos tienen sus organizaciones, ¿verdad? Pero ellos son muy diferentes a la organización del trabajador. ¿Cuál es el objeto que persiguen ambas? El objeto que persiguen los trabajadores, los derechos individuales de las personas en una organización para defender sus derechos sociales, derecho al salario, derecho al bienestar del trabajo, derecho a la familia, a la seguridad de la familia, derecho a la salud, derecho a la cultura. Eso persiguen los trabajadores. Pero un trabajador organizado no persigue otro objetivo, que no es el derecho económico y de regulación económica. Ese lo persigue la empresa. La empresa organizada en los patronos. Entonces, los patronos persiguen la protección de su empresa, persiguen el desarrollo económico y el desarrollo del bienestar del capital. Entonces, los patronos tienen otros intereses. Sin embargo, ellos están organizados aquí en El Salvador con varias tipos de organización. Si ustedes me pueden mencionar alguna organización que tienen los patronos aquí en El Salvador. Yo lo que solo conozco es la OIT, que eso solo reconoce a los trabajadores, pero los patrones no sé qué organización lo representa a ellos. Muy bien. Alguien que sepa cuáles son las organizaciones de los patronos. Conocemos la organización de los trabajadores, pero no en sí de la organización de los patronos. ¿Alguien tiene la idea? Gracias, don. Bueno, bueno, no sé si sería, pero donde se aglomera básicamente es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, donde está la mayoría de los patrones y los dueños del capital de este país. Bueno, ahí está, la mayoría sí está bien, pero hay otra organización
No es la NEP, licenciado, que representa a la empresa privada, la NEP y la... ¿Cuál es la que dijo el licenciado? Mencionó otra ahí, pero la NEP es la que creo yo que es la que... La NEP hay, es la mayoría, pero hay, creo que es la otra. la ASI. Ah, sí. La ASI. Okay. Ahí están organizados todos los... Bueno, el capital mayor, ¿verdad?, de la empresa privada, pero hay otras organizaciones de la mediana empresa. Ustedes saben, ellos también manejan un buen capital y ellos tienen su propia organización. ¿Ya? La organización de empresarios de la mediana empresa y de la alta empresa, la ASI y la NEP, pero está la mediana y también está la micro. Entonces ellos tienen, cada uno de ellos tiene su propia organización. ¿Y la MIPI, cuál representa la MIPI? No tengo el nombre exacto, pero sí se conoce como la organización de la mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. Sí. Y de la micro también se conoce como la organización de los empresarios de la microempresa. Con ese nombre aparecen. Pero ellos tienen su propia organización y sus intereses son distintos a los de los trabajadores, ¿verdad? El interés del trabajador es de subsistencia personal y de la familia, pero ellos no, ellos buscan otros desarrollos. Bueno, para estudiar el derecho colectivo debemos de entender cuáles son las normas, digamos, que el derecho colectivo debe seguir, no normas jurídicas, sino que normas de estudio. Entonces, estas normas de estudio, o sea, reglas estrictas para estudiar el derecho colectivo, son la libertad de asociación profesional. O sea, lo que vamos a estudiar en este ciclo son dos grandes normas de estudio. La primera va a ser la libertad de la asociación profesional. Ahí se va a basar de este ciclo. Y la otra va a ser los convenios colectivos. Los convenios colectivos, vamos a ver la segunda etapa. La primera etapa que vamos a estudiar va a ser la libertad de las asociaciones profesionales y la segunda va a ser de los convenios colectivos. La tercera etapa del estudio de estas normas es los conflictos colectivos. Esto lo van a ver en Derecho Laboral 3 y en Derecho Laboral 4. Y la conciliación y el arbitraje con los trabajadores, con los patronos, lo van a ver al final del derecho laboral, que es el derecho procesal. Entonces, en esta etapa son las dos primeras. Repito, el derecho colectivo tiene sus propias normas de estudio. Son 4. La primera, que es la libertad de asociación profesional. La segunda, que habla o que estudia los convenios colectivos, que es nuestra carta de presentación en este ciclo. Mientras que la tercera, los conflictos colectivos, es para el derecho laboral 3 y el derecho laboral 4 es la conciliación, el arbitraje y el proceso laboral. ¿Ya? Y el proceso laboral. Entonces, estas 4 normas de estudio, ¿ya?, son los que vamos a ver durante este proceso. Pero dígame yo. Perdón por interrumpirlo, pero se escucha mucha interferencia. Creo que Carlito lleva encendido el micrófono y se escucha bastante no sé fuerte. Quién tiene oigo un por ahí, pero no sé quién tiene. Carlito Barahona, apaga su micrófono. Carlito Barahona aparece con el micrófono encendido. Ya creo que ahorita lo estoy apagando, me avisan. Vaya, está bien, gracias. Cuando quieran hablar, enciendan. Gracias, disculpen. Sí, vaya. ¿Y cree que me haga el favor de repetir los 4 de los derechos colectivos? Vaya. Oigan cómo se llama. Se llaman normas de estudio. O cambiémoslo, pues, digamos, campos de estudio del derecho colectivo. Cambiémoslo, podemos cambiar el concepto. Los 4 campos de estudio del derecho colectivo son 1, la libertad de asociación profesional, que es la que vamos a estudiar hoy, la mitad del ciclo.
En la otra mitad del ciclo, Libertad, dijo, libertad. la libertad de asociación profesional es la primera, de asociación profesional, la primera. La segunda, los convenios colectivos. Es la segunda etapa que vamos a estudiar del ciclo. La tercera, La tercera son los conflictos colectivos. Esto lo van a estudiar en Derecho Laboral 3. Así se llama el Derecho Laboral 3, conflictos colectivos. Y la conciliación, el arbitraje y el proceso laboral lo van a ver en Derecho Laboral 4, que es el derecho procesal del trabajo, que es la última etapa para que ustedes se coronen como expertos en derecho laboral. ¿Estamos bien? derecho, la cuarta dijo conciliación. Conciliación, arbitraje y proceso. Proceso laboral. Gracias, ya estuvo. Bueno. Ahora le entramos a la primera etapa, que se conoce como libertad de asociación profesional. Esto para que vayamos entendiendo cómo se va desarrollando la clase y cómo se va entendiendo el derecho colectivo. Entremos a la primera etapa de estudio, que es la libertad de asociación profesional. La libertad de asociación profesional contiene una gama de estudio en la organización de los trabajadores. La organización de los trabajadores obreros se le llamó en un principio, se le llamó sindicatos, pero hoy han modernizado el concepto, pero aparentemente es lo mismo. Hoy se le llama asociación profesional de los trabajadores. Y así es reconocido Disculpe. en el código. Dígame. ¿Podría volver a repetir que se le escuchó todo cortado? Y es que usted se oye cortada ahorita, le acabo de escuchar que no sé, o quizás soy yo el que me está yendo la señal también. Voy a volver a repetir, ¿les parece? Gracias, Lick, está bien, repítalo. Sí. Va. De las 4 etapas de estudio que mencionábamos del derecho colectivo, vamos a entrar a la primera, que se llama la libertad de asociación profesional. Después vamos a ver en la otra etapa, allá quizás por octubre, ¿verdad? Más o menos por octubre, lo que se conoce como convenio colectivo. En esta primera etapa vamos a estudiar estas asociaciones profesionales. Y decía de que en un principio, o sea, anteriormente, el siglo pasado, digamos, se conocían a las asociaciones como sindicatos. Todavía se mencionan ahí sindicatos de trabajadores, tal y tal cosa. Pero ese es el concepto clásico de la asociación. Pero el concepto moderno de la asociación se le conoce hoy como asociación profesional. Aquí entran todos los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores obreros no tienen ningún título reconocido a través del Estado. Pero, sin embargo, se le conoce como asociaciones profesionales. No más es de criterio identificar estos nombres. Pero los sindicatos existen, las asociaciones profesionales existen. Esta es cuestión de conceptos, de pura teoría. ¿Quiénes son y a qué se le llama, o a qué le vamos a llamar nosotros libertad de asociación profesional? Son todas aquellas formas de derechos que tienen los trabajadores individuales de pertenecer y organizar en forma equitativa o igualitaria sus derechos para que sean estos reconocidos a través de la organización y defenderlos, estos intereses, de forma reivindicativa. La forma reivindicativa del derecho se entiende que son todos aquellos derechos comunes o derechos, los mismos derechos que afectan al grupo de los trabajadores.
cuando este grupo de trabajo se ve afectado con un derecho, reivindicativamente, o sea, reivindicar significa unirse con los mismos intereses y reclamar estos derechos cuando estos son violados, o defenderlos cuando estos sean abusados. Entonces, la libertad de sedación profesional comprende este tipo de libertades individuales de pertenecer a una asociación profesional o sindicato. Los convenios colectivos son acuerdos entre las organizaciones de los trabajadores con los patronos aparte, o la asociación de patronos aparte, para coordinar el trabajo, coordinar el empleo, coordinar los derechos, la defensa y la protección de los derechos de estos trabajadores para con los patronos. El derecho laboral en El Salvador, en general, reconoce esta organización de una manera más amplia que los derechos de los patronos. Si ustedes al estudiar el Código de Trabajo y lo revisan desde su artículo 1 hasta el artículo 31, donde están los derechos individuales, van a ver que ahí no se menciona al patrono casi con ninguna digamos, posición impositiva, porque la posición impositiva de los patronos en el Código de Trabajo no está muy definida y ni muy protegida. Entonces, el Código de Trabajo, y así como los demás códigos de trabajo en otras regiones de Latinoamérica, son pro trabajadores. Están más protegidos los trabajadores en ese Código de Trabajo que los patronos. Los patronos tienen otras leyes aparte donde ellos se protegen, pero el Código de Trabajo no tiene, digamos, un porcentaje de protección muy fuerte en el Código de Trabajo. Los trabajadores casi tienen el 80, el 90% de protección en ese Código de Trabajo. Sin embargo, los patronos tienen bien poca protección. Entonces, por eso se dice que el Código de Trabajo es pro trabajador. ¿Estamos bien? ¿Pregunta? ¿O alguna participación? ¿Puedo hacer un calentamiento con ustedes? Está bien, Vamos a ver. Vaya, vamos a ver. ¿Quién me entendió lo que es la autodeterminación de los pueblos? Que es donde se origina el reconocimiento institucional del derecho colectivo. ¿Quién tiene la idea que es autodeterminación de los pueblos? El que se le quedó algo. Cuando se refiere a autodeterminación, se refiere a que ellos mismos tomaban, ¿cómo le digo? Tomaban imposición para poder, para que se pudieran velar los derechos a esas personas como trabajadores. Bien. Y Ajá, ser independientes. Ser independiente. Sí. Muy bien, vamos a ver otra participación. ¿Sería una forma de gobierno? La forma de gobierno. Que ellos tengan sus propias formas de gobierno. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, decíamos que en el Tratado de Versalles, en 1919,
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, en aquel momento creo que todavía Sociedad de Naciones, se reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación, es decir, a tomar sus propias decisiones de manera interna, y que se reconoce por primera vez o se institucionaliza el derecho social de los pueblos, e invíbito en ello va el reconocimiento al derecho colectivo del trabajo, no de manera legal, pero sí en un reconocimiento de tipo social. Sí, muy bien, muchas gracias. Por eso, en la época actual, el derecho colectivo tiene tanta importancia de que los patronos, bueno, casi a mediados del siglo pasado, si no me equivoco, los patronos se sienten como obligados a negociar con los trabajadores. Y hoy no existe la aprobación de un presupuesto de una empresa si no es negociada con los trabajadores. Y especialmente con estos trabajadores organizados en sindicatos. Entonces los patronos están obligados a negociar el desarrollo de la empresa, porque consideran una parte importante y una parte bastante fuerte, y conocen ellos y se dan cuenta que el trabajador es una parte muy, muy fuerte en el desarrollo de la empresa. Entonces, dígame. Está viendo que todo eso de las violaciones de los trabajadores, eso fue en la época de la Edad Media, que todavía los explotaban y no... Pero ya el trabajador ya comenzaba a organizarse, ¿va? Pero también estaba incluido lo que es la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica como que no mucho le convenía ver por los derechos de los trabajadores, los tenían como esclavos, ¿va? Entonces, en esa Edad Media, pues también hubo esto de los feudalismos, de que el feudalista eran unos, ¿cómo se llama? Unas personas que eran los que predominaban y eran como el empresariado, por decir así, acompañado de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, de por ahí comienza también ya lo que es esto de las revoluciones, y comienzan las organizaciones a favor de los trabajadores, ¿verdad? Y es así pues como se da esto, que ya a nivel mundial pues comienzan ya a actualizar lo que son las organizaciones en defensa de los trabajadores. La clase del otro domingo, en la clase del otro domingo, vamos a incorporar cuál fue la participación de la iglesia en la historia del derecho de los trabajadores, que no fue muy agradable, por supuesto, y vamos a describir las etapas evolutivas del derecho colectivo. Hoy solo les he mencionado una, pero en la próxima clase vamos a madurar el concepto y vamos a incorporar a la iglesia como un elemento importante en el desarrollo y evolución del trabajo a través de la historia. Sí jugó un papel importante la iglesia, y visto de las dos maneras, ¿verdad? De manera negativa, pero también fue de manera positiva. Eso lo vamos a describir en la próxima clase. Gracias, Francisco. El derecho del trabajo. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solo tengo bastante duda en este concepto, no me ha quedado muy claro. ¿Qué es en sí, en palabras ya sencillas, la autodeterminación de los pueblos? Para anotar aquí qué significa. Ahí el compañero que participó por último, encontró el concepto, me imagino en el resumen, y está bien definido. Eso está en la página 2 del resumen que les di, Ulises, ahí en la primera clase. Ahí en la página 2 usted va a tener clarito el concepto, pero si gusta se lo damos así oralmente, para que usted lo resuma en dos palabras, porque esto es una complejidad. La autodeterminación de los pueblos es un derecho que nace allá en los 14 puntos de Wilson, en 1918, para ponerle fin a la Primera Guerra Mundial, decía. Y esta autodeterminación comprendía reconocer a las naciones como autónomas,
para dirigir su propia libertad, su propia organización, su propia estructura y su propia forma de desarrollo. Porque en esa época, hombre, Alemania invadió a medio mundo, ¿verdad? Por otro lado, teníamos a Mussolini invadiendo territorio. Entonces no respetaban las fronteras, no respetaban las culturas, no respetaban la organización de las poblaciones, y teniendo ya nombre las naciones, pues Polonia, Checoslovaquia, Francia, Rusia, Inglaterra, ya habían naciones definidas, pero esto de los convenios de guerra le permitía a naciones invadirse entre ellas. Entonces, la proposición que hizo Woodrow Wilson a las naciones fue ponerse de acuerdo en eso. Y ahí se incorporó el derecho de las naciones. Se llama autodeterminación de las naciones. Entonces ahí se incorporan los derechos sociales. Derechos sociales del matrimonio, del respeto de la familia, del respeto a la cultura, del respeto a la educación. Ahí se incorporan en esos 14 puntos. En el punto 2 de los 14 puntos de Wilson. Pero en el año de 1919, o sea, un año después, se da un convenio más grande con países más cantidad de países, que fueron el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles ya incorpora en sus 300 y más artículos todos estos respetos de la autodeterminación de los pueblos, de la organización de los pueblos, del desarrollo económico, del no a la guerra. Entonces, un montón de elementos que contiene el Tratado de Versalles para que no hubiesen más guerras en Europa, incluyendo Estados Unidos, que estaba incorporado, no de lleno en la Primera Guerra Mundial, porque Estados Unidos se incorpora de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, incorpora todo esto. Entonces, la autodeterminación de los pueblos está regido en esos principios, en el autodesarrollo y evolución de las naciones, sin que otra invada sus intereses, sus derechos y su autodesarrollo. ¿Estamos bien, Ulises? Sí, gracias, licenciado. Bueno, vamos a continuar. El derecho colectivo del trabajo tiene un principio general que se conoce como el principio de erga omnes. El erga omnes es un principio que significa el derecho a los pueblos. El derecho de los pueblos, el derecho humano de los pueblos. Entonces, el erga omnes es un principio básico del derecho colectivo. Porque en el derecho colectivo del trabajo se reconoce el principio del derecho humano, fundamental. Entonces, pero aquí, el erga omnes comprende el reconocimiento del principio de los pueblos, ¿verdad? El bienestar de los pueblos. Entonces, el erga omnes es un principio básico del derecho colectivo. El trabajo también, viéndolo del derecho colectivo, tiene otro principio que se conoce como el de autonomía, que es lo que acabamos de aclarar de don Ulises y lo que decíamos de la autonomía de los pueblos. Hoy se enriquece con decir la autonomía del desarrollo de los trabajadores. Por eso los trabajadores hoy en la actualidad y a finales, en el cuarto periodo del siglo pasado, se reconocen las cooperativas de los trabajadores, porque ya se ve más amplio el derecho colectivo. Y también nace el de la autodefensa. O sea, ya aparecen los tribunales de los trabajadores y ya se pueden ver y ventilar situaciones directas en los tribunales de los trabajadores. Por eso en El Salvador, a mediados de siglos, después a mediados del siglo pasado, aparecen los tribunales de los trabajadores. Entonces, este principio de la autodefensa es otro, digamos, pilar
de ver el derecho colectivo. Otro principio es el elemento meramente del derecho individual aunado al derecho colectivo, porque lo que hablamos al principio de la clase, que hay un conflicto entre el interés individual y con el derecho colectivo. Entonces, este principio de unificación del interés colectivo con el interés individual hace que los sindicatos o los trabajadores asociados, organizados en sindicatos, vean los intereses individuales de los trabajadores y ya no van a ver la lucha solamente colectiva, sino que también van a ver la lucha a nivel individual. Puede ser que... Dígame. Tengo una duda. El Erga Homes, en este caso, estamos frente al mismo principio que hemos conocido, bueno, como el Erga Homes, el de obligatorio cumplimiento para todos. ¿Es el mismo o estamos frente a otro principio? Es el mismo, es el mismo. Ah, ok, gracias. Por eso decía, al derecho humano de la colectividad. El Erga Home para eso es. Ok, gracias. Es el mismo, sí. Bueno, gracias. Por eso los trabajadores en la actualidad, organizados en sindicatos, ven los intereses individuales de cada trabajador. Porque antes había un conflicto. Hoy ven un problema individual, lo recoge el sindicato y lo reclama representando a este trabajador, representándolo, y lo reclama ante el patrono cuando el patrono viola individualmente un derecho de un trabajador individual. Entonces el sindicato llega y lo representa. Entonces, cabe decir que este último principio de unificación entre el derecho individual con el derecho colectivo se convierte en la autodefensa. En la autodefensa y la representatividad. Por eso, uno de los elementos típicos del derecho colectivo es que el sindicato es litigante, es autorrepresentante. Sin tener autorización, el sindicato puede representar a los trabajadores ante un tribunal. Entonces, estas organizaciones ya tienen autonomía representativa, cosa que no estaba vista antes a mediados del siglo pasado. Ya en el cuarto del siglo pasado, un cuarto de siglo, se ve esta autorrepresentatividad. Usted habló de los tribunales de los trabajadores. Cuando habla de ¿en qué fecha fue que nacieron estos de los tribunales de los trabajadores? Yo tengo más o menos una idea que puede ser el juzgado de lo civil, ¿no? Sí, al principio sí se veían normativamente estaban incorporados los procesos laborales en el Código Civil. Bueno, donde estaban todas las leyes. Recuerdan que el Código Civil era la compilación de leyes en materia civil, penal, mercantil, laboral, familia. Anteriormente, luego aparecieron las demás ramas del derecho, se separaron. Entonces, el derecho laboral se separa del derecho civil hasta los años 60. Sí. Cuando aparecen los tribunales de lo laboral. Gracias. Sí. Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. Yo no sé, como dice que los sindicatos son para defender los derechos colectivos de los trabajadores, también, ¿verdad? Y hoy en la actualidad también individuales. Bueno, individuales, pero yo tengo una duda. ¿Y dónde quedan? Yo no sé si es solo de nombre o qué, pero ¿dónde quedan los sindicatos patronales que les dicen? ¿O solo lo dicen así porque le están haciendo lado al patrón o en realidad existen legalmente? Vaya, Ulises, guárdese esa inquietud para cuando veamos las clases de sindicato, allá más adelante, porque existe una clasificación de los sindicatos y hay una gama grande de corrientes de pensamiento que le dan vida a cada sindicato. Ya para adelantarles, de sindicatos socialistas, sindicatos comunistas, sindicatos religiosos, sindicatos patronales o pro patrón,
O sea, según la corriente de pensamiento, así hay sindicatos. Aquí en El Salvador hay una complejidad de sindicatos, pero también hay una confusión de corrientes de pensamiento. A veces los sindicatos tienen su organización, pero no tienen definido la corriente de pensamiento. Entonces, por eso algunos se hacen, cambian, ¿verdad? Pro patronos, otros defienden a los trabajadores, pero otros son pro patronos. Entonces, tienen la tendencia a ser corrientistas, pero sin rumbo, sin rumbo. No tienen definidos los principios y una corriente ideológica que lo guíe para tener una buena base de representatividad ideológica. Entonces, más adelante vamos a ver eso sobre las clases de sindicatos. Dígame. En el artículo 208 están las clases de sindicatos que están establecidas en el Código Bravo. Ajá, pero esas son las clases de sindicatos reconocidas en la ley. Ajá, pero por corrientes de pensamiento, por corrientes ideológicas de pensamiento. Pregunta el compañero. Sí, sí. Ajá. O sea que aparte de esas hay muchas más. No, oiga, las vamos a identificar por corrientes de pensamiento primero. Las clases de sindicato. El 208 nada más establece 5, que es el sindicato de gremio, el de empresa, sí, claro, empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. Esa se llama clasificación normativa. ¿Estamos bien? Que son las que nosotros vamos a estudiar, por supuesto. Pero no es malo identificar el origen y las corrientes de pensamiento de estas organizaciones sindicales. Nosotros vamos a ir después a estudiar a esa clasificación normativa, que es el campo de estudio nuestro. Pero en realidad en la vida cotidiana las únicas que, digamos, que valen y se dan prácticamente solo son estas 5. Solo son esas. Bueno. Sí, no hay otra. No hay otra. Pero ya les digo, es bueno identificar por dónde andan los sindicatos ya en la práctica. El derecho colectivo tiene un triángulo. ¿Sí? A esto se le llama triangularidad del derecho colectivo. Este triángulo está basado en sus vértices por 3 grandes elementos que mueven, relacionan el derecho colectivo. Uno es el sindicato, en una esquina. En la otra esquina del triángulo vamos a tener la negociación colectiva. Y en la otra esquina del triángulo vamos a ver la huelga. El derecho colectivo tiene su triangularidad y a esto se le conoce como, en una esquina, sindicato, negociación colectiva por el otro y tenemos por el otro la huelga. Esa triangularidad está basada en el principio de organización, de desarrollo, de autodefensa y de todos los principios que manejamos anteriormente. Entonces, esta triangularidad va a ser una base de estudio de nosotros también aquí en el ciclo, la triangularidad del derecho colectivo. ¿Y qué es un sindicato? ¿Qué será un sindicato y para qué debemos de conocer el sindicato? ¿Qué es un sindicato? ¿Quién tiene la idea por ahí? El sindicato es una asociación representativa de los trabajadores. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Así como es el compañero y están organizadas con el fin de defender lo que son sus intereses. Muy bien. ¿Alguien más? Una asociación de los trabajadores para la defensa de sus derechos cuando estos son vulnerables. Muy bien. La última participación, veamos quién da otra. Es una asociación para la defensa de los derechos profesionales, económicos y laborales. Para eso sirve la
las asociaciones de sindicatos. Muy bien, gracias. Pues la verdad, eso es. Un sindicato es la organización de los trabajadores para defensa, representatividad y educación de sus trabajadores. El sindicato, llámese así, a la organización reconocida, institucionalizada de los trabajadores. El sindicato es la única institución reconocida en la ley para representar a los trabajadores. Entonces, si los trabajadores no están representados en un sindicato reconocido, autorizado, entonces no hay representatividad. Estamos hablando de la representatividad colectiva. Entonces el sindicato hace las veces de representación, defensa, desarrollo cultural y educativo y desarrollo de la empresa. Colabora. Sí, que nos está también el artículo 7 de la Constitución, para el que habla de las asociaciones sindicales, ya constitucionalmente como en defensa de los trabajadores. Así es, así es. También el artículo 37, 38 de la Constitución van a ver la libertad de asociación, ¿verdad? Sí, ahí está también. Sí, ahí casa. Muy bien. ¿Quién tiene la idea que es un convenio colectivo? Bueno, a nivel institucional también se le conoce como contrato colectivo, ¿verdad? Que son, digamos, normativas o acuerdos que establece tanto el sindicato en representación de la parte de los trabajadores con la parte o con la patronal. Digamos que son términos de entendimiento y derechos que se le son, primero los trabajadores los reclaman y que la parte patronal se los reconoce en ese contrato colectivo, que también, bueno, se le denomina, como estamos viendo acá, convenio colectivo. Vamos a hacer un juego mental ahorita. ¿El contrato colectivo tiene que estar por escrito o no? ¿O no hay necesidad de eso? Hablando de ese convenio o contrato. Ahorita no estamos haciendo la diferencia entre convenio y contrato, porque son cosas muy distintas. No hagamos la diferencia, no la hagamos. Pero sí, díganme si el contrato o convenio colectivo tiene que estar escrito, tiene que estar plasmado en un papel, sí o no. Sí, porque si entonces, si te luego habla de un contrato colectivo es un grupo de personas, por ejemplo, una institución que maneja, por decir así, una empresa privada de seguridad, tiene un gremio, una colectividad de personas trabajando. Por ende, tienen que estar escritos, por ejemplo, en este caso sería en el Ministerio de Gobernación, creo que controla esas asociaciones de esos contratos colectivos. Muy bien. Sí, gracias. Veamos el contrato individual. ¿Es necesario que exista por escrito un contrato individual o no hay necesidad? De manera general sí, pero existen excepciones de no existir un contrato. La falta de este es imputable al patrono, es decir, se le culpa, por decirlo así, de manera común al patrono, porque él está en obligación de elaborar un contrato individual de trabajo con el empleado. Muy bien, sí, gracias. Eso está en el código. Muy bien. Pero ¿qué tal si tú trabajas con alguien por ahí, te contrata y pasa un mes, 2 meses y nunca llenas un contrato? Ajá. También en el contrato individual pueden haber dos figuras, como puede ser, por ejemplo, en un contrato individual se habla de una sola persona, por ejemplo, en una tienda, lo contrata, él le dice el dueño de la tienda, mire, venga a ayudarme, y no hay ningún contrato, solo tiene un contrato de
de palabras, nomás de acuerdos, y no tienen ningún contrato. No hay nada firmado. No hay nada firmado. Ahora, puede haber otro contrato que también puede haber otra, por ejemplo, una farmacia que ponen vigilantes y le dicen, mira, te voy a contratar para tantos días, pero vamos a firmar un contrato. ¿Por qué? Porque ya son negocios ya grandes y que ellos ya están registrados, como se llama, ya tienen, por decirlo así, una patente, ya están pagando impuestos, etcétera. Entonces, ya ellos ya declaran, como se llama eso también, en cuanto al seguro del seguro social, ¿va? Ya los meten en una planilla, entonces por eso también tienen que firmar un contrato individual. Y cuando le hablaba de una persona individual también que trabajaba en una tienda, algunas de las tiendas no tienen esa planilla, tienen el personal incorporado para pagar seguros. Ahí creo que hay alguna diferencia, ¿no? Muy bien, gracias. Otra pregunta, la última. Porque estoy hablando de derechos individuales del trabajo, lo que vieron el ciclo pasado, pero hay que acordarnos, ¿verdad? Hay que acordarnos para tener una idea. ¿Cuándo es obligatorio firmar un contrato individual? ¿Cuándo es obligatorio? A veces no es obligatorio, pero ¿cuándo es obligatorio firmar un contrato individual de trabajo? En el caso que le estaba mencionando, por ejemplo, la farmacia, a ellos les obligan tener esa gente, como se llama, incorporar en una planilla para pagar impuestos y para lo del seguro social. Entonces, a ellos les obligan que ese personal que tienen laborando tiene que tener un contrato, porque si no el Ministerio de Gobernación, creo que anda viendo eso. Entonces, si ellos no tienen un contrato firmado, pueden hasta adquirir una sanción. Bueno, ¿cómo es posible que usted solo tiene 2 acá asegurados, por decir así, y el resto no está asegurado? No, es que no tiene contrato. Es ahí cuando le están obligando que tienen que tenerlos todos con contrato para que estos contratados tengan el derecho hasta para un seguro social. Ahora, del otro ejemplo que yo le puse, de una tienda pequeña, por decir así, que solo está el dueño y el trabajador, por el poco personal, no tienen un contrato firmado y no creo que no les están obligando. Para mí, eso es lo que yo entiendo. No sé los demás compañeros ahí. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si hay otra opinión, si no, continuamos. Ya vamos a terminar. Licenciado. Dígame. Pues se puede celebrar un contrato cuando una de las partes exige el contrato que sea celebrado por escrito. Me imagino yo que de esa manera se puede formalizar, porque de lo contrario puede ser nada más así de palabra, digamos, que es solo nada más un convenio entre las partes, pero cuando uno de ellos exige que se celebre ya por escrito, entonces así ya se puede formalizar de manera legal. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas opiniones. Vamos a terminar esta conferencia de videollamada hablando un poco sobre la unidad del derecho colectivo. La unidad del derecho colectivo comprende 3 elementos. Fíjense que allá integramos la trilogía del derecho colectivo. Hoy vamos a integrar la unidad del derecho colectivo para que me separen los dos elementos. La unidad del derecho colectivo comprende la constitución de la organización. El primer elemento. Segundo elemento es la estructura de la autodefensa de esos derechos. Un sindicato debe tener, además de una constitución, o sea, ser reconocido como sindicato y tener su directiva, y por el otro lado, tener una estructura y medios de autodefensa. Esto lo comprenden los estatutos. Y los estatutos comprenden ya el tercer elemento de la estructura de esta unidad, que es la parte normativa. La estructura y los medios de autodefensa comprenden además digamos, el carácter representativo del sindicato como autónomo y representativo. Pero el tercer elemento es la parte normativa.
Y la parte normativa comprende aquellas reglas que pone tanto el sindicato, normas de conducta que están dentro de los estatutos y las normas que impone la empresa para la seguridad y el desarrollo de la empresa y para la seguridad y función de los trabajadores. Pone ciertas normativas. En toda empresa que tenga más de 25 trabajadores, deben de colocar un reglamento visible dentro de la empresa. Porque es obligatorio. Este reglamento normativo, más los reglamentos normativos de conducta que tenga el sindicato para con sus trabajadores, comprende el tercer elemento. Repito, 3 elementos de la unidad colectiva o del derecho colectivo del trabajo. Constitución de la organización, o sea, ser reconocido. 2, estructura de los medios de autodefensa, o sea, la capacidad que tengan los sindicatos para representar y defender a los trabajadores, o sea, ser reconocidos como tal. Y esto comprende los estatutos, ahí está todo plasmado. Y la tercera son las normas. Y las normas son impuestas por los trabajadores para regular la conducta de sus compañeros organizados. En los estatutos está la parte normativa, en los trabajadores. Pero la empresa tiene otro reglamento muy distinto al de los trabajadores, que es el reglamento interno de la empresa. Entonces, estos 3 elementos comprenden la parte normativa, la parte de la unidad del derecho colectivo. En la estructura de esta unidad, de estos 3 elementos que acabo de dar en la estructura de esta unidad, existen 4 elementos que van a constituir o que van digamos, a adornar, a diferenciar esta unidad. La van a integrar además, la van a diferenciar y la van a integrar. Por ejemplo, en la unidad sindical, que es uno de los elementos para constituir esta unidad colectiva. Otro elemento para integrar esta unidad colectiva son los intereses de los trabajadores. Otro elemento son la representación de los trabajadores. El otro elemento es la comunidad colectiva. Estos 4 elementos son aunados a los 3 elementos que comprenden la unidad colectiva. Estos 4 elementos adornan, le dan fuerza para entender la unidad colectiva. En la parte final de la clase número 2, no la parte final prácticamente, sino que en la página 4 vamos a divisar estos elementos que le estoy hablando. Bueno, para terminar, ¿quién de ustedes entiende? Sí, perdón, ¿puede repetir el primero de los 4 elementos? Por favor. Perdón, es la unidad sindical. Gracias. El otro es el interés común de los trabajadores o el interés de los trabajadores. El otro es la representación y el otro es la comunidad colectiva. Son 4 elementos que ayudan a entender, ¿verdad? Le dan fuerza a los 3 elementos que contiene la unidad colectiva anterior. Para terminar, vamos a hablar de las instituciones. Las instituciones que vamos a estudiar en el ciclo. Instituciones del derecho colectivo. Ya lo último. Las instituciones del derecho colectivo están divididas en primarias y secundarias. Estas instituciones se les considera primarias y secundarias porque las primarias son, digamos, las más fuertes, las que no deben de faltar. Está el sindicato, está la convención colectiva
está el contrato colectivo. Mira, aquí estamos diferenciando la convención colectiva y el contrato colectivo. Ahorita no me vayan a preguntar todavía porque esto lo vamos a ver después. La convención colectiva y el contrato colectivo son cosas distintas aquí en el derecho colectivo. Y está los patronos o el patrón, la huelga y el paro. Estas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son instituciones principales del derecho colectivo. Estas no deben de faltar. Hay instituciones secundarias, como por ejemplo la empresa, los estatutos. Claro, esto tampoco debe de faltar, pero son de estudios secundarios para nosotros. Sin embargo, las vamos a estudiar. Están los reglamentos, el arbitraje, el laudo arbitral, la asamblea de general y la asamblea de los patrones. O sea, esto se llama institución secundaria. Estas instituciones son estas secundarias son las que también le potencializan a las instituciones primarias. ¿Queda claro hasta ahorita? Sí, licenciado. Bueno, si hay preguntas de lo que hemos hablado, porque hemos hablado un montón de conceptos. Yo, licenciado, tengo dos preguntas. Bueno, si es posible que nos aclare o que nos dé la respuesta a las dos preguntas que usted lanzó al grupo. Primero, si siempre el contrato debe constar por escrito. Y segundo, qué bueno, gracias. Nomás lo cuestioné, pero yo no di ningún. Exactamente. Entonces, y la otra pregunta que está vinculada siempre a lo mismo, es que a partir de cuántos días o de cuánto tiempo tengo yo que estar trabajando con un patrono para poder exigir que haya contrato individual de trabajo. Sí, muy bien, gracias. Bueno, la primera, contrato colectivo, debe constar por escrito. Es una norma general y obligatoria. No existe contrato colectivo, no existe convenio colectivo, no hay acuerdo entre los sindicatos y los patronos. Esa es la respuesta. La segunda está definida de varias concepciones. En la práctica, generalmente, oigan bien, los contratos individuales no existen en la práctica, pero la ley obliga a los patronos a realizar un contrato individual con los trabajadores, especialmente en aquellas empresas que están obligadas a generar este tipo de contratos. Y ahí lo acaba de mencionar el compañero anterior, que son las empresas que están inscritas, reconocidas en el registro. Estas están obligadas a realizar contratos individuales, porque estas empresas deben de garantizar el derecho social de los trabajadores, que comprende aquellos derechos sociales que ustedes conocen como la salud, la cultura, ¿verdad? Y los derechos de vacaciones, licencia. Entonces, cuando eso es obligatorio en una empresa que está registrada, entonces de hecho es obligatorio hacerlo representar en un contrato, y de hecho es obligatorio hacer un contrato individual de las empresas inscritas, y son aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores. ¿Estamos bien? Sin embargo, las empresas que no tienen obligación, digo obligación en el sentido de que no están obligadas a realizar un contrato, son las que tienen menos de 10 trabajadores, pero sí están obligados a garantizarle derechos a sus trabajadores. Sin embargo, lo que dijo una compañera anterior, si un trabajador solicita y exige a su patrono realizar un contrato individual, lo debe de hacer, aunque en este no se estipule aquellos derechos sociales que por ley tiene derecho el trabajador, porque la empresa no está reconocida.
y no está obligada a hacerle descuentos, a hacerle deducciones y ni a prestarle ciertos servicios ni garantías. Entonces esa empresa no está obligada a firmar un contrato. ¿Sí? No hay necesidad en ese tipo de contrato. No hay necesidad que exista físicamente. Pero el contrato sí está establecido, sí está reconocido. Y es lo que vamos a estudiar. Bueno, ustedes lo han estudiado en el derecho individual, que existe un reconocimiento subjetivo del trabajo, del contrato. Existe un reconocimiento subjetivo del contrato. ¿Estamos bien? Lick, Gracias, Lick. ¿qué pasa con estos negocios que tienen menos de 10 trabajadores? No tienen ningún contrato individual firmado. Pero ¿qué pasaría cuando estos trabajadores tienen más de 5 años de trabajar y que no les dan vacaciones, trabajan de domingo a domingo, por decir así, porque se ven casos así, no les dan ni los permisos de 15 días que lo estipula la ley? Pero ¿qué pasa con ellos que no tienen el contrato y se salen o lo sacan? ¿Qué derechos pueden pelear ahí si no tienen ningún contrato firmado? Porque el patrón le va a decir, no, él solo tiene como 2 años o 1 año de trabajar acá cuando la persona tiene 5 años. Entonces no tiene una garantía de seguridad jurídica a este trabajador para cuando él sea despedido por X razón y que lo indemnicen. Vayámonos a la primera parte, vayámonos al reconocimiento de la existencia del contrato, aunque este no haya sido firmado. Yo no sé quién de ustedes tiene a la mano ahí el código de trabajo. Si alguien tiene a la mano el código de trabajo, que me busque el artículo 19, 20 y 21. Yo lo tengo. Aquí lo tengo, licenciado, también. Vale, el que me lo pueda leer, léame el artículo 19, 20 y 21. Primero el 19. Dice el artículo 19. El otro. Ajá. Perfecto. Le voy a leer el 19 y la compañera el otro. Vaya, 19 usted y Emerald del otro. El contrato de trabajo se probará con el documento respectivo y en caso de no existir el documento, con cualquier clase de prueba. ¿Va? Ese es para la presunción. A esto se le llama presunción. Bueno, le vamos a llamar no presunción, sino que existencia del contrato. Ese es el 19, ¿verdad? Sí. Vámonos al... Que lea la compañera el otro. Vaya. El 20. El artículo 20 nos dice, se presume la existencia del contrato individual de trabajo por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos. Probada la subordinación, también se presume el contrato, aunque fueren por menor tiempo de servicios prestados. 2 garantías de la presunción. Esta es la presunción. ¿Existe el contrato? Sí existe, aunque haya sido solo hablado. El problema de la presunción tiene 2 situaciones. La primera, que debe tener más de 2 días trabajando para presumir la existencia del contrato. La primera. Pero la segunda es, si es menos de 2 días, aunque éste haya trabajado horas, oigan bien, horas de trabajo, la presunción se define también. Entonces la presunción tiene 2 elementos. La existencia de más de 2 días en adelante y la existencia de menos de 2 días. Entonces, la aseguranza de la existencia del contrato, aunque este no esté escrito, está presumida. Esa es la ventaja que tiene el derecho laboral, de que garantiza la existencia de las relaciones contractuales sin existir. Cosa muy distinta al derecho civil, que en el derecho civil debe de haber existencia contractual por escrito, y si no, no hay. Y si este trabajador, por ejemplo, vaya, si es sacado, pues él puede pelear todos esos derechos. Pero ¿qué pasa si él se sale y por X razones que ha tenido con el patrón, pero como el patrón ya sabe que si él lo saca, pues va a haber una indemnización? Pero ¿qué pasa si este trabajador se sale voluntariamente
y Sí. después dice voy a demandar al patrón y él me sacó. Vale. Esto que me está hablando usted ya es de derecho procesal laboral, allá cuando está la renuncia voluntaria. ¿Y qué pasos hay que seguir para establecer la renuncia voluntaria? Que antes no estaba establecida, pero a partir del año antepasado, hace 2, 3 años, se aprobó un decreto sobre renuncia voluntaria y reconocimiento por parte del patrón. Ya existe un decreto que garantiza la renuncia voluntaria con el tiempo de desarrollo, el tiempo que ha tenido el trabajador con el patrono. Ya está acordado eso. Gracias. Ya hay un decreto. Sí. Licenciado, tengo una consulta. Entonces, el artículo 19, bueno, la norma del 19-2021 aplica para las empresas que estén registradas y para aquellos negocios con menos de 10 personas, pero que tengan a su cargo o bajo su subordinación a personas que les trabajan. Aplican para en ambas modalidades. Sí, pues, ambas modalidades. Lo único que para una sí es obligatorio, ¿verdad? Perfecto. La existencia está, pero para una es obligatorio, para la otra es voluntario. Para la otra es voluntario, pero la existencia está. Supongamos que hay una señora en una tienda que ha trabajado 2 días y después de 2 días, por ejemplo, el dueño de la tienda ya no la despide, ya no quiere que continúe y la persona, bueno, se dan esos casos, que como solo trabajó 2 días no le quiere pagar. Entonces, la persona empleada puede ampararse al artículo 19, en donde después al 20 creo, sobre la subordinación, después de 2 días, esta persona puede reclamar que se le pague de manera obligatoria el tiempo trabajado. Claro. Okay. Exactamente. Gracias. En fin. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, pues terminamos aquí con la clase. Ha estado muy bonita. Yo veo que han leído un poco. Veo que han leído un poco y han dado buenos aportes. Licenciado, yo tengo una pregunta respecto a la asignación de los temas para el laboratorio. Fíjese que el problema es de que unos le comentaron a la publicación y otros hicieron el comentario en la plataforma, ¿verdad? Entonces no sabemos qué tema nos podría tocar y no sé si lo va a asignar usted o cómo sería la dinámica. Ya publiqué en el WhatsApp la nómina de los que publicaron en la plataforma y ahí están un nombre de quien publicó del grupo, publicó su grupo y ese es el tema que les va a tocar. Vale, gracias, licenciado. Sí, oigan. Ajá. Sí, ya están ahí la lista. En la publicación de Laura están los comentarios, ahí está. Gracias. Lick, disculpe, en la nómina que tiene usted ahí de los asistidos, no aparezco allí, fíjese, y dice un comentario. Solo me manda el nombre completo, Francisco, para agregarlo a la nómina oficial, digámoslo así, a tener una nómina para chequear la asistencia de ustedes, porque hay unos que no se conectaron, pero los que se han conectado ahora sí los tengo. Lick, y para los que nos conectamos tarde. Pues ya les voy a poner tarde ahí, Julie, por levantarse tarde. Lo que pasa es que nosotros estábamos, bueno, algunos, ¿verdad? Estábamos esperando que mandara usted el link. El link, y sí, no nos acordábamos que ya lo había mandado ayer, entonces yo lo que hice fue revisar el grupo. Por eso yo volví a enviar el link porque algunos no habían entrado por eso mismo, igual. De veras, pero eso lo mandé. Julie, pero eso lo mandé ya días. Sí, Lick, pero como algunos, ¿verdad? Siempre esperamos el día de la clase que manden el link. No, pues es que mire, el link, Julie, el link es para integrarse. Sin embargo, mientras yo no abra la clase, nadie se puede meter. Y el link es el único que envía, es el único que vimos en la primera clase y en esta otra clase, es el mismo. Ajá. Sí, ¿verdad? No es el mismo. Por ejemplo, cada domingo voy a estar mandando un link diferente. Vaya, la clase pero mire, Lick, perdón, Francisco,
la idea es que mejor lo mande a las 7 de la mañana el día domingo, porque si usted lo manda antes, nosotros nos perdemos. Y es como que van a perder? no ha matado nada. Porque ¿Por algunos qué? ¿Que lo borran? al menos, yo lo volví a reenviar y alguien dijo, estaba esperando, no sabía si estaba ahí o qué. Entonces, el link estaba ahí, pero algunos no se dieron cuenta que usted ya lo había mandado. Ajá, igual en mi caso, yo estaba esperando que lo mandaran ese día, el link. No me había fijado bien hasta que me dijo una compañera de que ya estaba en la clase. Yo lo estaba esperando incluso desde las 7, como habíamos quedado que desde las 7. Dos errores voy a señalar ahorita, míos y de ustedes. Uno, el link lo mando yo siempre con anticipación para que ustedes estén pendientes de él. Al grupo, no lo puedo mandar a uno por uno, pero lo voy a incorporar al grupo. Si acaso uno de ustedes tiene problemas para revisar el grupo o se le olvidó, lo voy a mandar en el momento de la clase, ¿les parece? Sí, pero lo voy a mandar al grupo. Lo voy a mandar y al el grupo de WhatsApp, envíelo, licenciado. Pues sí, pero al grupo. Licenciado, yo tenía 2 preguntas. Dígame, Esmeralda. Vaya, en nuestro caso, a mi equipo le ha tocado el tema que se llama ¿cómo se reconoce el derecho colectivo de la Carta Internacional? Yo ya comencé a investigar, pero ahí me sale si es una carta de la OEA y hay otra que me sale la Carta Internacional Americana. Entonces quería saber que me aclare usted más o menos esto. Le voy a dar una pista, Es la Carta Internacional de las Naciones Unidas, reconocidas en la Segunda Guerra Mundial. A esa me refiero. Y la otra inquietud es porque usted en el trabajo quiere que nosotros nos basemos en las normas APA. Y en mi caso, en mi equipo, no sé los demás, yo no puedo manejar muy bien eso de las normas APA, licenciado. Pues va a aprender ahora. De eso no se preocupe. Si gustan, les comparten en el grupo cómo manejar las normas APA. Para que ustedes vayan aprendiendo un poco. ¿Por qué? Porque esta preparación que les estoy dando de manejar las normas APA tiene mucho que ver para el final de la carrera, para la elaboración de la tesis. O sea, no es por gusto, no es locura, tontera o presión mía, sino que es una preparación profesional del estudiante ya, para que al final no tenga tropiezos al elaborar su proyecto de tesis. Licenciado, una consulta. Vamos a aprender. Yo voy a compartir en el grupo algunas de las reglas APA. ¿Les parece? Excelente. Sí, me parece muy bien. Bueno, gracias. Sobre si iba a ser con la sexta o con la séptima edición, porque si bien no hay mucha diferencia, pero la séptima edición tiene algunos matices diferentes con respecto a la séptima. Entonces, en la academia ahorita está como el dilema entre que algunas están aplicando sexta y otros están aplicando séptima, porque estamos en la fase de transición que salga la versión oficial de la séptima. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Hay varios problemas ahí en las dos ediciones, hay problemas. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las normas APA de la séptima, pero con ciertas modificaciones de la Universidad Panamericana. Porque la universidad tiene criterios del manejo del tamaño, del tipo de fuente. Entonces la universidad tiene su criterio en base a eso. Ya lo voy a ir preparando para que ustedes vayan conociendo eso, porque después van a tener un gran lío ahí con aprender a manejar todo eso. Vamos a irnos preparando ya. Ahorita pues ensayémoslo. Licenciado, fíjese que yo, bueno, mi compañera mandó el nombre de mi grupo, los nombres, pero a nosotros no nos ha asignado la temática aún. Ya revisé lo de Lauren, es Cindy Graciela Montes de Arévalo, Patricia Cubillas. ¿Usted publicó? ¿Quién publicó el grupo? Es Pati Cubillas. Ella lo publicó. Cubillas. A Pati Cubillas voy a buscar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo les recomiendo que tomen el tema 14. Licenciado. Ahí al pie de la nómina de los contenidos aparecen 3 contenidos que no han sido retomados por ningún grupo.
Ustedes Sí. pueden retomar. Ajá. Entonces el igual, tema nosotros- 14. Si ya está Perdón, tomado el perdón. 14, agarre el 15. Licenciado. El 15 Vaya, me está dio bien. Lili. Perdón, estoy con Cindy ahorita. Estoy con Cindy. ¿Estamos bien, Cindy? Sí, tema 14 o 15, dice. O 15, si ya está tomado el 14, pase al siguiente. Lili, a mí Dígame. me dio el 15. Ah, vaya, entonces 16, Cindy. Vaya, está bien, Licenciado. licenciado. Muchas gracias. Oh, vaya. Licenciado, una Este, pregunta. Dígame, dígame. Dale, hace la voz. Ale. Ale. Mi pregunta es que no sé como mínimo cuántas páginas necesita el trabajo. No, eso a mí no me da problema. Ajá. Eso no tengas problema. Lo único que vaya bien elaboradito el trabajo, bien aseado, sin basura. Ajá, entiendo. Cuando yo digo basura, tú ya sabes a qué me refiero cuando Sí, uno o sea, descarga. al grano, como Hay dicen. así es, sin Ajá. basura. Bien Sí, está bien. estructurado y bien aseadito. Eso, de ahí las páginas, pues entre más información, mejor para ustedes porque así tienen una gama más grande del tema. O sea, que pueden ser 3 páginas, pero bien detallado. Pues, una página puede ser, Ajá. Está una bien. página, pero si usted lo sabe definir, bienvenido. Bueno, gracias. Licenciado, nosotros igual tenemos el mismo problema que con Cindy, pero solo que nosotros no nos habíamos fijado de que ya había enviado para que mandáramos los nombres, entonces los mandamos un día después y igual no se nos ha asignado ningún tema. Va, ahí le va a tocar el último, el 17. Bueno, ¿Sí? gracias. Nombre, Freddy. ¿Quién El que me publicó el publicó? nombre fue Carlos Daniel Santos. Vaya, Zavala. Carlos Daniel. Licenciado. 17. Dígame. Licenciado. Bueno, gracias. También yo le publiqué el siguiente día y no tengo el tema. Vaya, mire, Priscila, ¿quién publicó? Yo, Priscila. Priscila, le voy a asignar un tema más tardecito. Vaya, está bien. El 18 le va a tocar, Priscila. Vaya, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta o sugerencia? Sí, todavía estoy con eso de que no me incorporó en la primera clase que estuve presente con usted ahí. Ajá. En la lista, No, que pues, no, ya lo revisé y no aparezco siempre ahí. No, paciencia, ahorita estamos en la clase, luego vamos a... Relajado, don Fran. Y luego vamos te dije, la primera indicación, mándame tu nombre completo. Segunda, me toca a mí, te voy a agregar. No te preocupes de eso. Vaya, la vez pasada se lo mandé, cuando me lo pidió, lo mandé al grupo y lo mandé al suyo, pero el grupo, pero no te lo integré al personal también. Bueno, entonces ya te doy la justa razón del reclamo. Sí, está bien. Gracias. Bueno, Sí. ¿Alguien más? Si no, vamos terminando. Bueno, como no hay otra sugerencia, no hay otra pregunta, vamos a dar por finalizado el... Licenciado, dígame, Freddy. ¿A dónde publicó lo que son las temáticas que no las encuentro? Ahí en el grupo. Grupo de WhatsApp. De WhatsApp. Bueno, ya Sí. lo veo. Okay. También en el de Classroom están. También Pero está el de llegan Classroom. hasta el tema 14 llega. Vaya, para manejar la plataforma de Classroom hay 3 cosas que leer arriba como menús principales. Está novedades, allí en novedades publico las cosas, ¿verdad? Pero en el trabajo, en el menú de trabajo, ahí aparecen las tareas, las actividades, los resúmenes. Y en el menú de calificaciones, ahí les va a aparecer las calificaciones de grupo, más que todo individual, porque ahí aparece individual. Y allí en calificaciones aparecen los que realmente participan, los que realmente presentaron las tareas
en tiempo, lugar y forma. O sea, esa plataforma controla la entrada de cada trabajo, controla la entrada de cada participación. Así está definido la plataforma. Entonces, cuando participemos en la plataforma, ahí me va a aparecer quién participó, quién no participó. Es que ya tenemos 5 puntos ganados. Miren, ahorita llevo varios aquí de los que han participado y varios ya tienen su comodín. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Cuándo mandará el apoyo sobre las normas APA, licenciado? Disculpe. Mañana mismo. Ah, bueno, está bien. Sí, mañana mismo. Sí. Bueno, vamos a dar por finalizado esta participación de ustedes. Gracias por la atención y felicidades por lo que han participado. Espero que la próxima, pues, los nuevos, los que casi nunca hablan, logren ganarse el comodín. Felicidades a todos y pasen un feliz domingo. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Lick. Buen día. Gracias. Cuídense.